El día de hoy estamos con una invitada. ¿La quieres presentar, Davis? Pues estamos con María, una amiga muy querida. Yo porque la acabo de conocer, mucho gusto en conocerte y estuvo genial el episodio. Y sí, este episodio estuvo muy chingón. Gracias por venir, gracias por abrirte con nosotros y darnos tu experiencia. Y creo que es muy valiosa, la Y verdad. por fluir, porque no titubeaste en decir lo que piensas y estuvo genial. Gracias. Me tomó, bueno, la primera, ¿Qué la pasa? segunda no. A mi amigo Finch. ¿La segunda no? No, la segunda no. Cuéntanos la primera. La primera, pues fue un proceso como muy raro. O sea, al principio fue como muy padre porque como que empecé a ver como figuras geométricas y todo fue como un visual muy chido, ¿no? Que decías, no mames, qué chingón. Pero cuéntanos toda la anécdota, sí, así desde que ¿por qué llegaste a la conclusión de que querías hacer ayahuasca? ¿Por qué? Ajá. Pues mira. O sea, ya venías con todo el proceso. ¿Quieres lo- ¿Cómo fue? Pues mira, aquí estoy. al principio fue porque la verdad sí estaba viviendo como una etapa muy oscura de mi vida. La verdad sí estaba viviendo una depresión que yo no sabía que tenía una depresión, ¿no? Ujú. Porque al final de cuentas a veces la normalidad genera ceguera, ¿no? Entonces el vivir en ese estado te dices, pues es normal que me sienta así, ¿no? Aunque no es tan normal. Entonces, ¿Hace cuánto fue? Pues no hace mucho, hace como 3 años. Ok. Hace 3 años, pero, o sea, no me había dado cuenta que yo ya traía una depresión como de 3 años, ¿sabes? O más tiempo, o a lo mejor de más tiempo, quién O sea, sabe. ya venías acumulando una onda de energía negativa. Sí, en ya ti. venía acumulando una onda de energía medio negativa. De hecho, pon tú, o sea, un año antes de hacer la ayahuasca, había ido con una psicóloga angelical Ajá. que me había dicho así como varias cosas. Yo la verdad, O sea, ya creías en todo esto. pues es que no creía, apenas empezaba a creer. Ok. De hecho, fui con Apenas esa estabas como... Ahí en empezó Estaba- tu despertar, Exacto, digamos. sí, empezó mi despertar. Así como, pues fue Este. leve, ¿no? O sea, ¿Fue fue como leve? poco a poco. Sí, fue poco a poco, la verdad. Y lo agradezco porque, pues, fue Sí. como amoroso, ¿no? Sí. Bueno, amoroso y no tan amoroso, porque a veces también sí me tocaron unos buenos golpes que... Unos putazos. Que sí, yo estaba así como de mar de revolcadero de Acapulco, ¿no? De, órale, Ok. ya estuvo bueno, ¿no? Y otro. Ya, Llega por favor. otro olazo, ¿no? Pero pues está bien, así aprendes. Ese es yo creo que ese es el camino también como para el despertar, ¿no? Sí. ¿Y fuiste con la angeloterapeuta? Fui con la angeloterapeuta. Yo le digo Psicóloga terapeuta de Los angelical. Ángeles. Ok. Y ella me dijo muchas cosas muy fuertes de O sea, de mí, ¿no? y si latinó. Sí, y yo la verdad es que yo esa primera vez iba como muy escéptica, Escéptica, ¿no? De ajá. a ver qué me dice, a ver qué investigó Sí, en sí. mis redes sociales y así, ¿no? Pero la verdad es que yo no hablé nada. Ajá. En mi primer terapia yo no hablé nada. O sea, ella me empezó a decir un chorro de cosas. Incluso me dijo un evento que nadie sabía. Entonces Ajá, fue como que ajá, dije, ajá. sí tienes razón, ¿no? Sí. Ay, güey. Hay algo hay aquí. Algo de cierto hay en esto, ¿no? Sí, claro. Es que sí te sorprende cuando vas con ese tipo de canalizadoras o canalizadores Ajá. y te dicen tus cosas así íntimas y sí es como de ay. Te quedas con cara de changuito de cómo lo supo. Pero a la vez es bueno porque pues es la forma en que lo crees, ¿no? Ujú. Bueno, entonces te dijo, Entonces, pues me dijo varias cosas que sí me impactaron. te pegaron. Yo vivía todavía en Puebla y vivía con mi mamá en esa época. Y de hecho, entre las cosas que me dijo fue así como que te tienes que separar de tu mamá un rato para que tú empieces a ver las cosas desde otra perspectiva. Okay. Y pues me dijo que justamente que sí, mi alma estaba pidiendo justamente como moverme, ¿no? Ujú. Que me dijo, yo esa vez había renunciado a un trabajo que no me gustaba y pasé como 2 o 3 meses, se los juro, sin hacer nada. O sea, viendo Netflix todos los días. Sí. Es más, sin cambiarme la pijama, nada, me bañaba y me volvía a poner la pijama. Y La ella me depresión, es válido Pues es que también. exacto, sí, y es una depresión que a veces no te das cuenta que Sí, tienes, ¿no? Y dices, exacto. pues es normal, ¿no? Es normal ver tele todo el día. Pero no está normal, la verdad. Entonces, esa vez me dijo eso y me dijo, oye, tu alma me dice que quiere moverse. Me dijo, tú te la pasas viendo todos los días Netflix. Entonces, tu alma me dice que está bien, si quieres hacer eso, síguelo haciendo, pero por lo menos mueve una patita mientras estés viendo Netflix, ¿no? Y entonces decir, Sí. y me tomé muy en serio las palabras de como que genera un cambio, ¿no? Entonces me fui a vivir a México. Y me fui a vivir ¿A la Ciudad de México? A la Ciudad de México, sí, porque pues yo vivía aquí en Puebla y me fui a vivir a la Ciudad de México. Pero Para estar lejos de tu mamá, porque te había dicho... Ajá, y porque también quería un cambio. Para Sí, estar lo lejos de mi sentías. mamá, para ver... Sí, ya mi cuerpo lo pedía, la verdad. Entonces me surgió una oportunidad en México con una amiga. La verdad es que en ese tiempo yo tenía amistades muy tóxicas. Ujú. Entonces, pues yo también
pasé Te jalaban ahí. me jalaron a un ambiente como medio Tó- oscurón. ¿Tóxicas en qué sentido? Cuéntanos el chisme. Pues, ay, ¿quieren todo? Ay, ¿quieren todo? Ah, pues ahí Sí, les sí, voy. sí. No, pues básicamente Bueno, digo, eran, lo que quieras decir, claro, lo que quieras eran amistades compartir. con las que tomaba mucho, salía mucho a echar desmadre. Ajá. La verdad es que mis amistades pues no estaban tan bien, Ujú. pues emocionalmente. O sea, Sí. sí, eran de repente amigas que pues tenían como medio temas ahí. Problemas. Problemas, Salían fútbol. para desquitar sus problemas. Ajá, exactamente. O sea, no digo, de repente está bien una pedita de cuando en cuando, yo no lo niego, pero No. pues ya cuando tomas nada más bien para olvidar algo o para Estás, huir de tu está- realidad. estás huyendo de la estás- verdadera causa. Exactamente. Entonces siento que ese tipo de amistades iban más como para ese lado, ¿no? Entonces yo en esta parte de te quiero ayudar, pues terminé hundiéndome más. Sí. Entonces pues sí me fui como súper profundo, ¿no? Entonces yo ya estaba en un mundo como muy... La muy noche, falso. la noche oscura del alma. La noche oscura del alma, exactamente, pues que es parte del crecimiento, ¿no? Sí. Y llegó un momento en el que llegó como que al fondo de que dije, no, ya no puedo Tocaste seguir en fondo. esto, ya no, sí, toqué fondo. Que pues es bonito también, ¿no? Sí, pues tiene su encanto. Sí, sí, le ve encanto. Pues sí, porque es como el punto de inflexión, por así decirlo, ¿no? Como de, Ajá. pero inverso. Pues es que gracias, Exacto. gracias a eso fue que llegaste a lo que estás hoy, ¿no? O sea, Claro, y se agradece, o sea, al final de cuentas todos los pequeños, o mira, todo lo que tú veas como bueno o malo, no es como que sea bueno o malo, no creo que al final de cuentas no hay cosas buenas ni malas, simplemente la perspectiva que tú le estás dando, sí. ¿no? O sea, este tipo de momentos sirven también para tu crecimiento y para observarte más a profundidad, porque creo que es algo que no hacemos en el día a día, ¿no? Observarnos más profundamente porque nos da miedo ver Sí. qué hay dentro, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, pues pasó esto, yo sí me fui súper profundo, súper depresión, en cosas muy superficiales, yo dije, no, esto no es lo que quiero para mi vida, ¿no? Sí. Y justamente ya había intentado hacer la ayahuasca como 3 veces antes, y en esas 3 veces antes Ya te había- estaba llamando. O sea, ya me había llamado O sea, desde ¿cómo, un cómo, año cómo que antes. habías intentado? O sea, Una amiga había practicado la ayahuasca y me había platicado. Entonces yo dije, pues quiero hacerla. Entonces, no sé si sepan que para hacer la ayahuasca tienes que tener un proceso de purificación, de purga, Sí. justamente para llegar como lo más puro posible al momento. sí, no y comer que carne y dormir no comer bien. carne, no tener sexo, no, Sí. no tomar drogas. Bueno, a mí, por ejemplo, en la tomar ayahuasca que alcohol. hice, me pusieron como muchísimas cosas, ¿no? 0 drogas, 0 alcohol, 0 sexo, Carne. 0 medicamentos, no carne, no Ujú. enlatados, no fresas, no café, no limón. Sí. O sea, me prohibieron un chorro de cosas y está bien porque pues llegas, la verdad es que sí llegas Purificado. purificado. Y desintoxicado. Exactamente, entonces me decían, entre más purificado llegues, más te llegan los mensajes, como que los asimilas de una mejor manera. Y las 3 veces anteriores, pues, siempre era así como que... Llegabas cruda. Ajá, sí, literal, así cruda. O sea, Desvelada. creía que ¿Puedo? el after de la peda era la ayahuasca, ¿Puedo ¿no? llegar? No mames. ¿Es normal? Pues obviamente, mi amiga que me había invitado siempre me decía, no, o sea, así no vas a poder hacerlo. Sí. No, sabes qué mejor. Llegaba Ni- peda todavía Casi. para seguirla. Ajá. Casi. Pero pues es el mismo autosabotaje. O sea, no es tu momento. Y no te hacía efecto. No, porque nunca no- la tomé. porque Porque no- mi amiga dijo, no, Ah, sabes o que sea, no vale la pena ok, ok, hacerlo ok, si ok. vienes así. Ujú. O sea, si no cumpliste con la dieta, mejor no lo Mejor. hagas porque... Sí, porque no te hace efecto, ¿no? O sea, Entonces como que ella no. me dijo, ¿sabes qué? Igual no es tu momento, no te presiones. Entonces dije, pues está bien, es mi momento. Pero esa vez dije, sí, esta sí es mi momento. Entonces súper respeté la dieta, Ujú. todo súper al pie de la letra. Y llegó el día y pues lo hice, ¿no? Y la verdad es que sí iba con mucho miedo. Yo nunca había meditado, me recomendaron meditar antes. Y ahí fue cuando empecé a practicar justamente la meditación. Ujú. Entonces, eso es muy importante, chequenlo porque... La meditación. meditación. Mediten. Anótenselo. Porque al final de cuentas, esta cuestión de la meditación me iba a servir para mi proceso de ayahuasca. Lo que pasó al principio fue que, pues al principio fue todo muy chévere, ¿no? Viendo cosas súper padres, así de, wow, qué bonito, ¿no? Caleidoscopios, ¿no? Caleidoscopio, sí, yo veía mucha geometría. Sí. Y me encantaba, ¿no? Luces pasando. Y, ¿No viste guau. ojos? Sí. Sí, también. No Y vi mames. ojo, y vi... A huevo. Después como cuando se empezó a poner medio creepy fue cuando empecé a ver como relojes derritiéndose. Ay, cabrón. También como Como- con ojos derritiéndose. Ajá. Y ¿saben como con cuáles? Como los de Dalí. Ajá, bien Dalí. eso Ajá, te iba a como bien decir. Dalí. Y fue como que ya empecé a decir, ey, ¿qué está pasando aquí? Esto Ay. ya no es normal. Quiero estar normal. Me estoy volviendo loca, Me ¿no? estoy volviendo loca. Estoy... Y creo que el crecimiento espiritual es un poquito de, me estoy volviendo estoy loca, ¿qué volviendo está loco. pasando? Sí. Totalmente. Y me ha pasado los últimos días. Hasta Si el crees que momento te me estás sigue volviendo pasando. loco o loca, vas bien. Totalmente. Vas bien. Es todo, sí, Estás exacto. en el camino. Oye, qué buen tip. Sí, definitivamente. Definitivamente.
Bueno, después de eso, como que empecé a ver cosas como bien obscuras, ¿no? Empecé a Sí. ver como todo oscuro. Bueno, no sé si sepan que como que la ayahuasca son como sueños lúcidos, que si tú cierras los ojos como empiezas a ver esas cosas, pero cuando los abres ves que estás en una realidad y no te paniqueas, ¿no? sí. Entonces me empezó a pasar eso, que yo empecé a ver como mucha oscuridad cuando tenía los ojos cerrados, incluso sentía como que arañas, gusanos y así, entonces Ajá. como que me empecé a espantar, me Ajá. levanté y pues le dije al Taita, ¿no? Que Oye, Taita- oye, ¿y habían más personas en el ritual? Sí, eran alrededor de 20 personas. Es que también sabes que ahorita que decías eso de cuando cierras los ojos ves cosas oscuras, pero luego cuando estás en un ritual grupal, como que la otra gente también anda sacando sus demonios y a Ujú. veces están súper densos Y la energía se mezcla. y es como de o abro los ojos o los cierro porque pues ese güey también está casi que metiéndosele un demonio. O sea, a mí sí me tocó ver un Sí. cabrón que hablaba en dos voces, o sea, era como ¿en que serio? hablaba él y después hablaba él mismo, pero como contestándose a lo que dijo antes. O sea, como dos personajes Sí. en él. Yo creo que pues era ahí una entidad que traía, ¿no? Claro, definitivamente. Porque le decía, tú aquí eres el humano, cállate. Y el otro, tú no eres nadie. Así, o sea, como que peleándose con sí mismo, ¿no? Y yo estaba, la neta, yo estaba expectante. O sea, era Sí. como, pues esto está interesante, Está ¿no? interesante. Pero, Pero pues hay pe- personas que se agüitan con eso, ¿no? Como que dicen... Ajá, o sea, como que- saca de onda. Entonces, bueno, ¿qué te iba a preguntar? Porque si era grupal, por eso. Sí, sí, sí. Y no sí, estaba está pasando grupal. nada así. Pues fíjate que yo traté de no clavarme tanto en los demás. en los demás porque ya como que para mí ya era mucho, ¿no? Bueno, yo Entonces- también, pero es que este güey neta estaba gritando como loco, o sea, Es que sabes que era imposible ignorarlo. Sí, sí, de repente Sí, me pasó a mí de también. repente yo siento que sí ves cosas como bien Continúa. fuertes y yo la verdad es que yo creo que yo en mi mismo ser yo dije, "No, prefiero no ver y clavarme como En lo que mi estaba", trip. ¿no? Entonces, pues empezó a pasar esto y como que me levanté y le fui a decir al Taita. Ahí solamente había tomado una medida de Un Al caballito. un Al- caballito al de Taita. un shot Un shot De ayahuasca. de la Oye, ¿y medicina. vomitaste? Uf, toda la noche. Sí. Toda la noche Oye, me la a pasé mí vomitando. nunca me hizo vomitar. A mí Yo tampoco. veía a la gente Pero así es que de- todas las personas pasa diferente. Sí. Se supone que es Sí. como una especie de purga. Yo les puedo decir Sí, que sí, yo Es sí que, me es que la pasó- ella venía súper cargada de No, yo sí traía... de ¿sabes depresión qué? y de oscuridad. Mira, Sí. yo ahorita estoy tomando terapia de biodescodificación. Ajá. Entonces en la terapia de biodescodificación también te hablan desde temas De tu árbol genealógico. exactamente, transgeneracionales, Sí. o temas de proyecto sentido, que es cuando fue el embarazo de tu mamá, cómo lo vivió tu mamá. Ajá. Y Y tú la parte arrastraste ahí. contemporánea. Y yo tengo de los tres. Entonces, pues ya, pues de por sí, ya mi caso, de por sí mi terapeuta me lo dice, pues sí es un caso especial. Sí. O sea, sí estás... Sí, sí ando con una buena carguita que ya estoy trabajando. Una chamba. Tengo una buena chamba por delante, pero ahí vamos. Ajá. Pero bueno, esa vez, Bueno, regresamos a la ayahuasca. regresando a la ayahuasca, pues me levanté y le dije al Taita, oye, es que sabes que estoy viendo esto y pues me da miedo, ¿no? O sea, pues es normal. Que veas Porque- insectos y así. Ajá, porque yo le decía, es que sabes que es como algo muy oscuro dentro de mí. Ujú. Y le dije, y siento que me está trayendo y siento que me voy a quedar ahí. Y me da miedo quedarme como que en esta parte oscura, ¿no? Sí. Y él me decía, no, tranquila, pues es parte de ti, o sea, es parte de tu dualidad. O sea, para que haya Sí. un amanecer tiene que haber obscuridad. Sí. Entonces, pues simplemente acepta esta parte oscura que hay en ti. Y si tienes que modificar algo, pues acéptalo y suéltalo, ¿no? Ujú. Pero siéntete cómoda con esto. Quiérelo. Y quiérelo, abrázalo, ¿no? O sea, ahora sí que Abraza abrázalo. tu A- oscuridad. Abraza tu agradécele. oscuridad y agradécela. Y yo, fíjate que fue la primera vez que tuve como este concepto, porque yo siempre rechazaba mucho mi oscuridad. Sí, así de- claro. Eso es porque nos han dicho que eso es malo Ajá, y que las emociones negativas son malas y que no debes Exactamente. estar triste y no debes estar enojado y ajá. todo eso, ¿no? Pero al final de cuentas es entenderlo como que es parte de ti. Al final de cuentas Sí. todos tenemos pues este yin yang, ¿no? O sea, Sí, esta parte dualidad, oscu- ¿no? Esta dualidad. Y también hay que agradecerle esta obscuridad porque esta obscuridad es la que Te nos hace... muestra. La que nos muestra justamente nuestra luz y las que nos hace llegar más fácilmente Sí. a la luz, ¿no? Entonces, bueno, dije, bueno, ya me voy a relajar. Y me dijo, ¿sabes qué? Traes como un bloqueo, te voy a dar más... Más la ayahuasca. No, el polvito, ¿cómo se llama? El rapé. Rapé. Me dijo, Sí. te voy a dar más rapé porque traes un bloqueo muy fuerte. Entonces me volvió a dar rapé y me dijo, y en 10 minutos vienes por más ayahuasca. Ese te lo inhalas, ¿no? Eso te dijo, Lo inhalas. qué duro. Yo ¿no? inhalé 2 veces rapé y el rapé es súper fuerte, ¿no? Sí, o sea, a sí. mí se... Yo no lo hice. ¿No? ¿No hiciste el rapé? No.
Pues bueno, el rapé a mí se me hizo lo más fuerte, más que la ayahuasca. Sí, dicen que se siente de que, la opa, mierda. Sí, no, sientes que ves estrellitas. Pero te pega más, hace que se te explote más el viaje. Ajá, hace que conectes más rápido. Órale. Porque como que, bueno, lo que yo escuché es que te ayuda a trabajar mejor con tu glándula pineal. O sea, como que ok, te... ok. Puro DMT. Y entonces te dice Es el rapé. puro- O sea, Entonces me di sí. el rapé, me esperé un ratito y me volví a dar otra vez, otra Otra ayahuasca. ayahuasca, otra medida de ayahuasca. Otro ¿no? shot. Otro shot. Shot. Y pues ya de ahí empezaron a pasar más cosas. O sea, después de que me sentí como ya cómoda con la oscuridad, Ajá. O sea, sí lo lograste. ¿Te dijo eso y sí lo lograste? pues todavía estuve como medio rara y después así como que, no sé, como que todo el viaje, yo siento que el viaje es diferente para cada persona. Ujú, Claro, obvio. sí. Todos tienen sus etapas. Yo en mi viaje como que siempre escuchaba una voz que estaba constantemente hablándome. Sí. Y yo decía... Como que pues, narrando la narrándome, situación. exactamente, Sí, sí, como sí. que narrándome toda la historia. Oye, ¿no? pero esta voz era como, ¿eras tú o era otra voz que no Pues eras es que tú? yo al principio yo no descubría de quién era Es la que, voz. es que es como un narrador, güey. Es Ajá. una Pero narradora. después me di cuenta que esa voz era yo misma. Sí, Porque obvio. haz de cuenta que de repente hubo un momento en el que yo sí me sentía, o sea, me empezó a dar un ataque de ansiedad. Yo ya en el pasado ya había sufrido ataques de ansiedad, de que, Ajá. como ataques de pánico, ¿no? De cuando no hay mucha gente me tengo que retirar porque empiezo a sentir como sofocación. Agorafobia. Ajá, exacto, entonces me iba, ¿no? Y volví a sentir esto, ¿no? Así como que empecé que no podía respirar y y hubo un momento en el que me sentía como arrinconada y ya no podía abrir los ojos. Y yo dije, fuck, este viaje ya se fue muy lejos. ¡Ey! ¿Qué Ey, está pasando aquí? ya no voy a regresar porque Eso es lo peor. Cuando sientes que ya no Ajá. vas a regresar es yo cuando dije, puta no, madre. ya no voy a regresar. O sea, ya me fui. Y ya me quedé loco, ¿no? Loca. Sí, yo dije, sí, es que uno lo piensa en el momento. Entonces yo decía, Y no, entras no, en no. pánico, Entonces ¿no? entré en pánico Sí, y está de la verga, güey. me empecé a sentir súper mal, súper mal. Entonces fue cuando dije, hey, amigos, voy a ocupar la meditación. Ah, ok. Entonces ok. dije, relájate, empieza a respirar, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y ya empecé como a respirar y en ese momento fue cuando entró esta voz narradora que me decía, a ver, yo no estoy aquí para como pelear contigo, Sí. yo estoy aquí para hacer las paces contigo. Tu yo Y era superior. era mi yo, Sí. era mi yo que justamente quería hacer las paces conmigo, perdonarme de Ajá. cosas en el pasado que no me Sí. había perdonado, Sí, claro. hablar conmigo misma, Sí, muy bien. entenderme, conocerme, que eran cosas que yo no había experimentado. Ujú. Entonces fue como que dije, entonces ya me calmé y fue como que, ¿sabes? Fue una sensación de ya de bienestar, se me fue el ataque de pánico. ¿Y empezaron a cambiar los visuales? Sí, empezaron a cambiar los visuales, en ese momento ya empezaron a salir cosas que yo no sabía que tenía. Por ejemplo, yo no sabía que tenía un tema con mi mamá. Sí, Yo no claro. sabía que tenía resentimiento hacia ella. Y en ese momento Claro. como que lo entendí. Como que todo siempre se resume a eso, ¿no? Ajá. De alguna forma como que todo se resume a tus problemas con tus parientes, ya sea con tu papá, con tu mamá y con tu papá más que nada, Sí, ¿no? sobre todo, yo creo que son como parte de los elementos pilares. fundamentales. Son como los exactamente. pilares que escoges para encarnar y de ahí se va a resolver toda la... Completamente. Sí, todo el videojuego Sí, va a el ser en base videojuego. a eso. Ajá, sí, completamente. O sea, al final de cuentas, bueno, nosotros creo que venimos a este mundo y seleccionamos justamente las personas con las que llegamos. Sí, que te tiene que Porque al reflejar final- algo. Exactamente, porque pues sí, como bien lo dices, todos son reflejo de algo y venimos a esta vida a lo mejor a aprender alguna lección que nosotros mismos elegimos, Sí, claro, ¿no? Entonces, claro. pues ya empezaron a aparecer cosas de mi mamá, después empezaron a aparecer cosas de mi hermana y yo originalmente iba porque yo sabía que tenía un tema con mi papá, Ah, sí. pero mi papá nunca salió. Órale. Entonces simplemente salieron puras cosas, sobre todo de mí misma y de mi mamá y de mi hermana, ¿no? Y estuvo muy padre. la Energía verdad es femenina. pura energía femenina. Y creo que a mí también como que de mis temas son parte de la energía femenina. Sí, Claro, claro. yo creo que Entonces- definitivamente. Sí. Pero está bien, o sea, creo que te toca, o sea, Es normal. sí, creo que por eso también elegimos, ¿no? Un rol, Sí, ¿no? Así un rol de, quiero ser mujer en esta vida o quiero ser hombre en esta vida. pues fíjate que a mí varias personas, o sea, como que así de diferentes medios me han dicho que como me han hablado de reencarnaciones mías Ujú. y me han dicho que, bueno, justamente me explicaron la parte de que el alma no tiene género, ¿no? Pero cuando Sí, claro. venimos a este mundo terrenal, Escoges, un sexo, ¿no? Sea una masculino biología. o femenino, ¿no? pero el alma tiene los dos. Exactamente, el alma puede... Claro. Pero me decía, tú cuando has venido a estas vidas siempre has escogido por lo regular sexos femeninos. Entonces, A lo mejor porque no habías resolvido esa parte, ¿no? pues sí, Como tal vez en algún momento, en se alguna quedó vida. como bloqueado eso Ajá. y así está él como el
sampler. Lo tienes que repetir. El Ajá. Sí. de repeat, Sí, hasta que de- aprendes, ¿no? Se trabó el disco. Claro. Se trabó el disco así y así nos pasa. Creo Claro. que al final de cuentas, o sea, Sí. si tú no resuelves algo, lo vas a Lo seguir repites. viviendo y viviendo Lo- cíclicamente. La hasta frase es, que- lo que no se resuelve, se repite. Ajá. Y entonces, eso pasa mucho, o sea, no solo en la misma vida, sino en las En las vidas. vidas. En las vidas. Sí, bueno, a mí es lo que me decía, por ejemplo, ahorita que les hablaba justamente de la primera terapeuta angelical con la que fui, Ajá. eso es lo que ella me dijo la primera vez. Y de ahí varias personas me lo volvieron a decir en el futuro, ¿no? Pero ella me decía eso, que justamente yo había vivido muchas veces, que yo era un alma vieja, Sí. y que había vivido muchas veces en el cuerpo de mujer, y que en mi cuerpo de mujer siempre había tenido el poder y había un masculino que me lo quitaba. Órale. Entonces que yo venía a aprender en esta vida el empoderamiento femenino. Empoderarte. Empoderarme en la parte femenina. Sí, o sea, claro, porque claro. también tenía que aceptarme. Ella me decía, tú no aceptas tu parte femenina. Tú siempre desde chiquita has querido ser hombre. Y la verdad es que sí, o sea, yo fui a una escuela de puras mujeres, fui a la Salle Femenil. Y ahí, como éramos puras mujeres, de repente nos pedían así como que a unas fungir el rol de hombre, ¿no? Sí. Y yo siempre quería ser el hombre. Y yo desde chiquita, Co- yo me acuerdo que yo ¿cómo- siempre cómo- quería ser niño. ¿Cómo era esa dinámica? Pues tenías que vestirte de niño y, por ejemplo, si tenías que bailar Te con una... pintabas bigote. Sí, literal, no. literal. Así es esto. No, sí, es normal, o sea, es como esta onda que como que es medio tabú, pero Ajá. es porque no logramos entender que todos somos mujer y hombre, ¿no? Exacto, sí, al final de cuentas es la misma dualidad que vive dentro de nosotros, Exacto, ¿no? positivo, negativo, protón, electrón que decías hace Sí. rato antes de empezar a grabar. Sí, Exactamente, entonces justamente es la parte de aceptar tanto el masculino como el femenino en tu, Claro, en tu en- realidad, en tu dentro ser. de ti. Y pues a mí me costaba mucho aceptar la parte del femenino, siempre me ha costado porque pues en mi clan, en mi familia, siempre ha habido mucho abuso del hombre hacia la mujer. sí. Y en mis vidas pasadas también lo que me cuentan es que también justamente yo he vivido mucho esto, ¿no? Y la verdad sí es un tema que si yo les cuento hoy con confianza, es un tema que yo puedo pasar de 0 a 100, ¿no? Cuando un hombre le habla mal a una mujer, yo me Te prendo, enciendes. ¿no? ¿Sabes? Me ¿Qué enciendo. te pasa, hijo de la Y verga? dices, así, ¿por qué me puedo encender tan rápido con algo que es tan pues, X, Claro, ¿no? O sea, sí. que puedes resolver hablando, ¿no? Sí. Pero pues es que es parte de los Sí. temas que trae Es lo que cada traes persona. ahí, ¿no? Como Sí, inconsciente. Pues eso ahora sí de Te la- salta el tema. Sí. Cada quien trae Está sus, cabrón, ¿no? cada quien O sea, trae su morralito de sus temas. Sí, y pues claro, cada quien claro. es el responsable de justamente hacer como esta validación de sus temas o resolver. Exacto, es que ese es el tema, porque nos escuchan hablando aquí bien profundo, como bien sabios, pero en la realidad es que todos estamos aquí por un proceso Sí. que que todavía estamos en proceso, ¿no? Claro, Sí, y estamos- creo que este proceso es permanente, ¿no? O Sí. sea, el crecimiento no es solo de un momento, sino que es toda la vida, ¿no? Y es Toda que, la es que vida. si no, ¿qué chiste tendría? O sea, Exacto. ¿qué chiste tendría de repente de un día a otro? No, pues ya estoy bien y ya. Y ya, pues, O sea, se acaba la emoción. Y te- Ah, me te mueres, me ¿no? muero, ¿qué no, pedo? pues ya ¿no? me muero. Sí, ¿verdad? O sea, sí, porque básicamente si ya tengo, es como el videojuego, o sea, Sí. en Ajá. un videojuego tienes un objetivo o ciertos objetivos. Y esa es la dinámica. Sin esos objetivos, el juego no tiene Sentido. Sentido. Sí. claro. Sí, Entonces, claro, completamente. esta vida es eso. O sea, justamente es como resolver eso que no hemos podido resolver y que muy probablemente lo intentamos en otras vidas y fracasamos. Así, fail. Pero es que a lo mejor ni lo sabíamos, güey, ese es el tema, que probablemente vivíamos en un contexto religioso Claro. o de idiosincrasia en el que esto no se sabía y nos hacían reprimir ciertas cosas y nos decían así es y le hacíamos caso a los demás, ¿no? Sí. Pero ahorita tenemos la fortuna de estar en una Sí. etapa en la que podemos creer en lo que vibramos, ¿no? Sí, completamente. Y está Sí, bien. Sí, sí. Y a lo mejor hasta fue divertido vivir eso, güey, o sea, Sí. vivir Claro, sí. eso negativo de Sí. vivir en la Edad Media y que te impongan, güey, lo que tiene que ser, pues fue parte de, ¿no? Oye, a mí me genera mucha intriga cómo habría sido vivir en la Edad Media o, por ejemplo, en la Santa Inquisición. Ajá. O todo ese tipo de... Me genera así como curiosidad. Sí. ¿En serio? Sí. A mí también, ¿eh? Sí. No, a mí no. A mí sí, o sea, porque... Tal vez a mí me mataron ahí, por eso no quiero. Por eso no, ya no quiero. Por eso No. no quiero eso. Pero no te llama la atención así como ver tipo el arte renacentista, güey, o cómo se vestían, o esa música. A mí me llama mucho A mí también. me llama un chingo la atención. Yo creo que cuando te llama la atención es porque ahí hay algo, como Hay que algo. experimentaste en algún momento y se te hace familiar y dices, ay, esto, ¿sabes? Pues a mí me pasó, por ejemplo, a mí me llama la atención el juego de Assassin's Creed. ¿Lo han jugado? Bueno, Sí. se supone que eres un cabrón de una secta que vive en
te remontan al Medio Oriente, a Florencia, al Renacimiento de Italia. Y a mí justo el del Renacimiento de Italia me llamaba mucho la atención, ¿no? Era como, qué chingón. Y justo con Beatriz, que ya estuvo aquí, ella me... pues justo hicimos ayahuasca y nos salió que en vidas pasadas ella fue mi mamá. Y fue en Italia. Entonces, pues lo relaciono y digo, no, pues con razón, ¿no? Claro, claro. Sí. Yo también estoy como muy relacionado con Italia, o Ujú. sea, siento esa conexión. Y ahorita creo que sí, o sea, sí lo mencioné, este miedo, acabo de recordar que una vez fui a una exposición de estos artefactos que utilizaban en la, ¿cómo se llama? La Inquisición. ¿No es la Inquisición? La Y- Santa Inquisición, oye, que de santa no tiene nada. Y le llaman, le llaman la atención los artefactos, ¿no? Y ese güey, él era el torturador. No, todo lo contrario. O sea, eso me provocaba, o sea, estar ahí me provocaba mucha, no sé, o sea, Como repulsión. repulsión. ¿Ah, sí? Entonces yo creo que sí me mataron ahí, así que en Tal una vida. vez. Por Sí. hereje. Sí, Por hereje. por brujo. Por brujo, sí, eso sí, por mago, brujo, lo que Viejo sea. brujo. Viejo brujo. Oye, pues sí, Pues puede sí. ser, es que puede ser. O Sí, sea, yo y creo que al yo final creo de que sí. cuentas, en este mundo de posibilidades, Pues ahora que nada es imposible. Sí, ahora que lo uno, creo que sí, o sea, en una vida me mataron ahí los Yo culeros. yo lo que siento que en alguna vida me morí, porque siento que sueño mucho eso repetitivamente. Ah, sí. Ah, entonces Como sí. que me caigo de un edificio muy alto No. y despierto cuando Sí, sí, estoy sí. cayendo, ¿sabes? Sí, sí. Y aparte, por ejemplo, las alturas siempre me han generado Claro. mucho miedo. Digo, sé que es a lo mejor un miedo muy recurrente, pero Porque muchos se han muerto así. muchos se han muerto así. Pero yo siento que sí, o sea, yo siento que en alguna otra vida sí me morí como Cayéndote de algo. cayéndome de algo y rompiéndome todos los huesos, porque también cuando alguien me dice, me rompió un hueso, es así de, no mames. O sea, puedo ver sangre, puedo ver lo que quieras, pero cuando alguien me dice que se rompió un hueso, digo, ¿Ah, sí? uy, no mames. Sí. Puta madre. Es como cuando yo veo sangre y... sí, No, sí. yo puedo ver sangre sin problema, Yo también. pero el hueso, el El tema hueso, de ya- hueso, ya hueso hueso. dislocado, hueso Ah, entonces sí. expuesto, así, yo siento que por ahí Sí, va. segurísimo que sí. Los, Te los rompiste órganos los expuestos huesos. a mí me causan Te rompiste problema. los huesos La y- sangre tampoco, pero los órganos así afuera, puta madre. Te voy a decir qué pasó. Te caíste, te rompiste los huesos y no te moriste hasta después. Probablemente, yo creo que Y te quedó eso probablemente. grabado. Uy, Sí. cabrón, imagínate Y ese dolor, esa es una última muerte sensación de estar ahí sabiendo que ya todos tus huesos se rompieron, güey. Esos últimos segundos, güey. Pues por eso Son se otras, hace. ¿no? Se te quedan en el alma, cabrón. Pues sí, mira, fíjate que fíjate Pues, que pues sí, lo estamos descubriendo ahora. Es que sí es fuerte, güey. O sea, vivir en la tercera dimensión no es algo leve, güey. no. O sea, ya que Es lo- traumático. ya que lo pones en ese panorama, ya dices, pues es que no mames, güey. O sea, O sea- se te queda grabado lo que sentiste, o sea, Sí. Sí, ese pinche dolor, sí. está a la verga, güey. No, está bien duro. Está bien. Yo por eso sí, cuando igual mi hermano, o sea, ve tantita sangre y bueno, yo recuerdo, una vez fuimos a la iglesia y ves que está Cristo Ujú. y está Sí, siempre. sangrando, ¿no? Así lo clavaron. Me acuerdo que se me grabó ese momento porque casi se desmaya. Así, ¿qué pedo? Y cómo es como sangre que no es real, ¿no? Exacto, pero tuvo una reestimulación Ajá. Sí, güey. de ver a Jesús con la Sangrando. sangre así y se empezó a sentir muy mal, casi se desmaya. Así, dije, A lo ¿qué mejor pedo? puede que tuvo una muerte muy parecida a como Sí. estaba en ese momento No, la pero a mí te- imagen de Jesús, ¿no? Exacto. A mí exacto. también me pasó eso de morro, güey. Veía al Jesús y era como de, ¿por qué un güey todo sangrado? No sé, como que te da curiosidad, ¿no, A güey? mí también. No, Y pero es como que ¿cómo se llama? Un arquetipo Sí. que Sí. ya está en el inconsciente colectivo de, Sí. de que relacionamos a Jesús con un güey ahí todo sangrado, todo puteado. Sí. no, pero Y lo peor es que asociamos lo religioso con eso, güey. O Pero sea, sabes que claro. yo creo que la eso es- divinidad con el sufrimiento. Exactamente, pero eso yo justamente creo que es al final de cuentas una construcción que han hecho mal, falsa, exactamente, todo eso Para es una control. ilusión. De que hay que sufrir para alcanzar la divinidad. Exactamente, la culpa. la Ajá. culpa, el Yo- pecado. el pecado. Es la idea del pecado y la culpa. Justamente yo, como les comentaba, tomo terapia de biodescodificación y eso me comentaba mucho el terapeuta, ¿no? La parte de cuando cometes un error, tú piensas que es pecado y el pecado que requiere un castigo, Un ¿no? castigo. Bueno, el pecado que tiene culpa y la culpa que requiere un castigo, Castigo. ¿no? Entonces es descodificar justamente esta cuestión de
Porque la religión católica, sobre todo la católica, y no me quiero meter en Claro. cuestiones de religión. Métete, porque- estamos en anagnórisis. Porque si no me voy a ir tendida, ¿eh? Dale, tú métete, Dale sus... Tú dale. No, El o chiste sea, aquí es que te tírale, expreses. tírale. O sea, si se han dado cuenta, como que en la religión católica aplican mucho la cuestión de la culpa, Claro. Sí. del sentirte mal. De por mi culpa, de- ¿han ido a misa? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y eso Estoy se que no te Y mames. también, queda. y también la parte Pinche de programación. decir, Dios está arriba, ¿no? Porque si te das Ajá. cuenta, las imágenes religiosas siempre están arriba de ti. Nunca Sí. van a estar a tu altura. Ujú, ujú. Porque Dios siempre está arriba. Cuando yo creo, bueno, yo sí considero que creo a Dios, o pueden llamarlo de cualquier otra manera, Sí. universo, energía, o de cualquier otra manera, creo que al final de cuentas es lo mismo. Pero eso no existe arriba, existe dentro de ti. Sí, Tú mismo eres Dios, sí, claro. ¿no? Claro. Entonces Sí. creo que es la forma en la que la religión ha jugado un poco con nosotros para mantenernos como un poco a su Controlados, ¿no? a su favor, ¿no? Así de que pues tengo que manejarme a través de la culpa para llegar a acceder a esto, ¿no? Sí, como que no merezco, ¿no? O sea, como, Exactamente. no soy merecedor de... No soy merecedor. del- Y eso ve todas las consecuencias que ha tenido en la humanidad, ¿no? O sea, tristemente porque nos ha generado justamente ese sentimiento, como bien mencionan, de la culpa, ¿no? No, y de depresión, y de estar cabizbajo, y Y de... decir, no, pues es que todo lo hago mal, todo la cago. O de, y me tengo que ir a la- o de que ser pobre es algo bueno porque no Ajá. me merezco tener dinero, o sea... La parte del dinero, ¿no? Y solamente los pobres acceden al reino de los cielos, ¿no? Exacto. Nos vendieron esa idea y ahora... Que justamente, por ejemplo, en la Biblia hay un versículo donde dice que es más fácil que entre un pobre al reino de los cielos que un rico en una hojilla de una aguja. No sé si han escuchado eso. No. No. No, es que yo soy cero religioso. Bueno, cero... es que discúlpenme, yo fui toda la vida. No, está bien, está Sí, bien. sí, sí. Yo fui a La Salle, A la- casi toda la vida fui católica. Yo, No, yo también fui a una escuela lasallista en la secundaria. Sí, y Yo- al yo- Cristóbal Colón. Y en la prepa también era una de monjas. Pero nunca... Pues ya sabrás el tipo de... Pero yo siempre era el güey que todos rezaban al principio. ¿Ves que te hacen rezar al principio de la Sí, clase? o sea, yo todo yo siempre era el güey tiempo. que se hacía como que no, ¿no? Como que, no, yo no rezo. El rebelde. Yo soy Darks. Sí. Yo soy Darks. Sáquenme mi chamuco, a ver cómo les. Pues yo hice mi primera comunión y no me acuerdo de nada del catecismo. Yo tampoco me acuerdo de nada, o sea, pero se los comento porque yo fui toda la vida, fui Sí, a una sí. escuela lasallista, casi. Sí. Y la verdad es que la educación te das cuenta cómo es, ¿no? O sea, ya a los 15 años decidí volverme cristiana. Bueno, desde los 12 años mi mamá me dijo, vámonos a una ¿Un retiro? a una misa, bueno, no es misa, es como al templo cristiano, ¿no? Y yo no quería ir, Ajá. pero la verdad es que fui obligada y me gustó porque pues ahí como que te Y me- dividen A los entre 12. chavos, a los 12 años, te dividen como que pláticas para chavos, pláticas para adultos, pláticas para niños y así. Y eso estuvo chido porque aparte te platicaban como temas de la Biblia, pero te lo ponían como con un contorno pues Para chavos. para chavos y como de la época, ¿no? Ajá. Entonces, está chido, ¿no? Pero pues, Para que te toda la- identifiques, ¿no? Así Exacto, como- para que te Un ejemplo, ¿te acuerdas así de algo que te Ay, haya llamado no me la acuerdo, atención? No me acuerdo, pero la verdad es que sí me cautivó mucho y tan era así que me cautivó que yo de repente mi mamá ya no podía ir al templo y yo me iba yo solita. Órale. Para Ay, decirles güey. así, que la verdad es que sí me gustó en su momento. Es que mira, fíjate, hay una parte positiva de, Es que yo de creo que- eso. Porque yo también, Chris lo habló, va a salir el capítulo, creo que va a ser, bueno, uno de estos días va a hablar de su anagnórisis, que yo viví junto con él. Nosotros tuvimos un retiro espiritual católico. Ujú. Y yo no hablé esa vez porque es que hicimos un capítulo hace poco con Ujú. Chris y habló de esa parte del retiro, donde tuvo un acercamiento con Jesús o con la divinidad o como lo Lo quieras quieras llamar. llamar. Es que al final de cuentas yo siento que es lo mismo pero con diferentes nombres. Exacto. Es que Exacto. fíjate, yo pienso que los planos sutiles o los astrales, como les quieras llamar, realmente no tienen forma porque no hay forma física. Entonces ahí se proyecta lo que nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestro inconsciente. Claro, en lo Entonces, que tú puedes entender, entonces, ¿no? Y en entonces, lo que tú le llamas el si concepto. en tu inconsciente hay imágenes religiosas o hay imágenes... Claro, Eso es lo que vas a completamente. proyectar. Entonces, Claro. sí se te puede aparecer Jesús o sí se te puede Exacto. aparecer Claro, claro. la Una- Virgen. Lo que para ti sea como lo más acorde, ¿no? Exacto. O sea, Sí, sí. si en tu
parte del cerebro, eso te representa la divinidad, así se te va a parecer. Yo Ajá. también concuerdo con lo Exacto, mismo, ¿no? exacto. Porque va muy de acuerdo con Sí. la parte de cómo ha sido tu educación, tus valores, bla, 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 Claro. ¿no? O sea, ¿Cómo creas tu realidad a través de exactamente, ideas, ¿no? A través de ideas. Y eso va muy conectado también en la parte de cómo te educaron desde niño, ¿no? Sí, Porque esas son cosas que tú a lo mejor no puedes controlar. claro. Porque claro. fue algo que se te asignó. Se te asignó. Y pues Sí. bueno, ¿no? O sea, ya Y- lo asimilas de esa manera. Sí, sí, sí. Y ya no me acuerdo, pero a lo que iba es que yo también, o sea, no es que no tacho, por ejemplo, la Biblia, no tacho las enseñanzas. Sin embargo, la institución yo sí estoy como Completamente muy de en acuerdo. contra. La Porque- incoherencia, ¿no? Exactamente. La incoherencia. La incoherencia. Porque yo en ese mismo retiro en el que van a escuchar con Chris, yo estuve ahí con él y yo sentí lo mismo, o sea, yo sentí algo que nunca había sentido en mi vida, o sea, una energía, un amor inmenso, así, pero decía, ¿qué pedo con esto? Porque para mí era un choque interno entre Ajá, como que qué pedo. creo o no creo en la iglesia, porque en ese momento yo nunca me sentí como apegado o nunca me sentí identificado tampoco. con la iglesia Yo tampoco, desde o con la niña jamás. religión. Sin embargo, en ese momento que, para ser honesto, yo fui ahí por el desmadre, o sea, para decir, sí, Para echar cotorreo, ¿no? sí, para echar cotorreo. Pues yo porque, también así lo ay, también güey, al principio, la mis verdad. amigos y así vamos a echar desmadre. Pero en ese momento de oración así muy intenso, te juro que sí sentí esta presencia, esta energía por primera vez, o por lo menos que yo recuerdo. Y me cambió, o sea, me cambió el chip de decir, ¿sabes qué? Sí hay un Dios, o sea, sí hay algo Sí, hay ahí. algo más. No es exactamente Como nos los vienen Como- pintando, exactamente, pero hay algo. sí. Yo también concuerdo completamente contigo en ese aspecto. Y te voy a decir, voy a terminar esta historia. Bueno, pues primero termina tú la tuya. Bueno, a eso iba, o sea, como que no está del todo mal O sea, sí lograste La- conectar con Con Cristo, algo. digamos. con una divinidad o con Dios, o sea, yo lo siento que fue con Dios, o sea, fue una Sí. conexión que fue Con la real, divinidad. Real, que con la fue divinidad. y que, pero más que nada fue como por primera vez, o sea, la Que algo que sentí. no había sentido. Exactamente. O sea, y no es que... Por eso es que es una contradicción interna muy cabrona, porque dices por un momento... Vas Niego- en contra de niego tus la creencias, religión. ¿no? Sí, o sea, dices, Porque tú decías, yo nunca iba a creer en esto y y sí. estoy convirtiéndome en lo que juré destruir. Ah, sí, pues sí, Y porque mañana estamos aquí leyendo el Evangelio, sí, ¿no? porque Y después mañana- de esa experiencia, o sea, como que ahí Lucas estábamos. 34. Pero- Guión 8. Guión 8. sí, 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 sí. porque después de ahí empecé a como a creer, ¿no? O sea, Sí. en algo más. Pero qué padre, porque pero eso fue por- yo creo que fue la chispa de la conciencia. O sea, dejaste tal el vez, ¿no? nihilismo. Sí, sí, sí. O sea, Y no está mal, o sea, es que mira, al final de cuentas, mira, yo siento que el creer en algo que va más allá de ti o de lo que tú puedas entender no está mal. Yo creo que al final de cuentas lo que ha estado mal o cómo lo han llevado de una manera incorrecta es como han llevado justamente la religión, ¿no? Que, por ejemplo, yo les estoy hablando ahorita de la parte del cristianismo y aún así ahorita les voy a decir que hubo muchas cosas que no me gustaron y por eso yo también dejé muchísimo tiempo el cristianismo, ¿sabes? O sea, yo lo abandoné porque O sea, Pues- ¿ahorita eres cristiana? pues no me gusta decir que soy cristiana o soy de alguna religión porque Ok. realmente no me considero de ninguna religión. más Pero bien antes sí. pero antes sí, ¿sabes? O sea, y sí hubo mucho tiempo en lo que lo creí y hubo un momento en el que un pastor me dijo algo así como que de mi cabello porque lo traía pintado y yo dije, ¿qué pedo? O sea, y como que me hizo sentir muy avergonzada por eso, ¿sabes? Ok. Y por eso renuncié mucho tiempo a la parte, que es lo que te digo, que en nuestra condición humana, la parte de los pastores, padres, religión, como quieras llamarlo, o sea, te hacen creer unas cosas que ni al caso, como lo que hablamos justamente del pecado, es una... que el error es un pecado, ¿no? Y el pecado merece una culpa interminable, ¿no? En la que tienes que estar castigado de por vida, infinitamente. Cuando no es así, cuando tú cometes un error, lo que pasa es que puedes corregirlo, porque es un error, Sí, no es un pecado. claro. Entonces también es cuestión de desmitificar esta parte, Sí, ¿no? Que es obvio. lo que hace Por- la religión, porque que voy es a lo que decir- estoy en contra. Voy a decir algo que puede ser muy fuerte y lo he dicho así como a personas que a lo mejor no estaban preparadas y Y lo han tomado lo no tan siento, bien. lo siento, pero el pecado no Y con, existe. con disculpas del presidente Washington. Con disculpas del presidente Washington. Claro. No sé por qué, ¿por qué? ¿Eh? ¿Por qué, Sí, ¿por qué del presidente yo- Washington? No, yo nada más- bueno, tampoco eso, bueno, eso, el pecado no existe. Ujú. Es, No existe, es una ilusión. es una ilusión, exactamente. O sea,
no existen, no tienes por qué sentirte mal por algo que hiciste o que... Porque es que, ¿sabes qué? Mira, yo creo que al final de cuentas el pecado y la culpa va muy ligado también a la condición de cómo te educaron. Por ejemplo, si a ti te educaron en un lugar donde, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Donde la infidelidad es algo normal, tú no vas a sentir culpa cuando eres infiel. Claro, ¿sabes? como por ejemplo Pero los te árabes, educaron- ¿no? Que tienen su harem, ¿no? O sea, Exactamente. sí, Pero claro. si te educaron en una cultura aquí como México, donde la infidelidad es algo muy malo, tú cuando cometas un acto de infidelidad vas a sentir mucha culpa. Mucha culpa. Y por ende, con la culpa viene el castigo. Y viene el autocastigo. El autocastigo El autocastigo que es muchísimo peor que el castigo hacia otros, ¿sabes? Sí, sí, Porque sí. el autocastigo, yo creo que somos nuestros peores jueces. Porque Sí. somos más duros con Sí, nosotros sí, mismos. sí, Como sí. que dices, eres que eres el peor. Pero eso va muy de la mano con la parte de la educación y los valores que te han dado a lo largo de tu vida. Que tienen que ver con la religión. Exactamente. Totalmente. Con la religión o con lo que se te haya asignado. Es, Porque, es que la moral en general de nuestra sociedad está permeada por creencias religiosas. sí, y sobre todo la mexicana. Eh, ¿Sabes? O sea, sobre todo la mexicana sobre todo- es como Bueno, muy la católica. Sobre todo latina. O Occidente, sea, La todo- latina. todo Ajá. Occidente, En todo, efecto. porque toda América. todo surgió de ahí, pues de Roma, ¿no? Sí, sí, sí. Del Vaticano. Toda América, o sea, desde Canadá hasta la Patagonia. Pero yo siento que más Latinoamérica, ¿sabes? Latinoamérica sí es como más, por ejemplo, ha yo sido siento muy que- castigada, sí. O sea, hasta México como es como con el Papa, que creo que decían que es el pueblo más fiel o más, Ah, ¿saben? O sea... ¿a poco? Sí. O sea, que el Papa decía Es- que México es como de los pueblos más fieles, porque somos un pueblo muy, Muy religioso. muy religioso y muy sometido, ¿sabes? Sí. Entonces, Pero, como pero a que- la vez, su contrario. Somos un pueblo muy cálido. también, es que son las O sea, influencias muy de sanguíneo, repente. muy de que realmente nosotros, o sea, y pues nosotros somos mexicanos, vivimos esa euforia, por así decirlo, de la vida, de la fiesta, Es como, yo creo del que son, amor. al final de cuentas son los dos lados de la cara, ¿no? Sí. Tienes el lado bueno, el lado positivo y el lado no tan positivo, ¿no? El Claro. lado negativo, que al final de cuentas es lo que genera nuestra dualidad y es lo que tenemos que aceptar. No, pero la Exacto. moral en general de lo que creemos que está bien y lo que está mal está totalmente permeado por las creencias religiosas. O Sí. sea, es como Completamente. como el eje, o sea, que nos han dado, ¿no? Como Sobre Sí. todo creo que en la parte, y veámoslo desde un concepto más histórico o más cultural, desde la parte de la conquista, ¿no? O sea, la conquista española, cómo fue como una parte de sometimiento hacia la religión, ¿no? Hacia lo que nosotros veníamos creyendo y hacia lo que se nos impuso. Sí, se impuso. Sí, Sí, fue una Entonces, al imposición. final de cuentas, esta imposición, a pesar de que hayan pasado ya 500 años, o sea, se sigue demostrando porque desde el nivel biodescodificación pasa que es una cuestión que es transgeneracional y va pasando como un código que va pasando de generación en generación. Y Sí. si no se resuelve en cada generación, cada vez va siendo más fuerte, más fuerte, más fuerte. Sí, porque Sí, nosotros somos el resumen de todo eso. Exactamente. O sea, nosotros lo vemos muy lejano de que no, eso ya pasó hace tantos, no sé, 300 años, ¿no? Ajá. Pero ya si lo ves, bueno, menos, tal vez, no sé. Ya No, fueron como 500 años, perdí ¿no? la noción del tiempo. Pues ya son 500, casi se... Fue como en 1500. La conquista española fue como... sí. Sí, bueno. O sea, si te pones a ver tus ancestros, yo tengo una imagen, a ver si lo encuentro ahorita rápido, pero te sale así como, tienes 4 abuelos, ¿no? Luego sí. ahorita lo voy a encontrar. Y 8 Aquí está, bisabuelos y no mira. sé qué tantos... Sí. Ahorita lo vi, aquí está, mira. Tenemos 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 tatarabuelos, Tatarabuelos. 64 pentabuelos, 128 exabuelos, Sí, está 256 heptabuelos, 512 octabuelos, 1024 eneabuelos, 2048 decabuelos. Y estamos hablando de 10 generaciones atrás. Que son aproximadamente cuántos, por cada generación que son Pues 50. como a los 500 años, como 500 años, ¿no? Sí. Más o menos. 2048 personas murieron para que nosotros estemos aquí. O sea, Ajá. dime si no somos el resumen de todo eso. O sea, Claro, lo y veo- es que- Toda lo- la información que según, traemos. según biodescodificación, todo eso se va transmitiendo de generación en generación. O Claro. sea, y se va transmitiendo también de una manera genética. Ajá, ¿sabes? hasta O sea, biológicamente biológicamente está comprobado que esas informaciones se transmiten se transmite, en las o sea, células. por más que tú quieras rehuir a tu pasado, ahí está.
¿sabes? Y lo estás viviendo, y a veces lo estás viviendo de una manera inconsciente. O sea, a veces tienes problemas Incluso aunque lo sepas, así como que es bien duro, o sea, Es muy duro, aceptarlo. Y ¿no? lo primero que hacemos es negarlo, decir, no, yo eso no. La negación es el primer paso. Y mientras más lo niegas, más está Más ahí. ahí está. Dicen Ajá. que el resistir es persistir, ¿no? Ajá. Y entre la resistencia, pues ahí más, entre más resistas, más se va a Más, quedar más ahí. crece. Sí. Exactamente. Porque le estás dando atención, le estás dando Exacto. poder. Y le donde estás- está tu Es atención. como la liga. Mira, donde está crece. tu atención está tu energía. Sí, Entonces, la energía creo que es la cuestión más poderosa que tenemos, que es lo que está hecho todo. totalmente. Y si tu atención está ahí, tu energía está ahí, y toda tu energía tiene un poder muy fuerte. Yo le decía hace rato a Davis, o sea, a veces vivimos tan inconscientes del poder tan profundo que tenemos, porque todos los humanos, todos los seres vivos, yo creo que tenemos un poder muy grande, pero no estamos conscientes de ese poder. Entonces, en esa inconsciencia de poder, ese poder lo ocupamos en nuestra contra más que en nuestro favor, ¿no? Sí, Desde la parte de inconscientemente. Justamente, de, por ejemplo, el estar pensando en un pensamiento que es algo negativo, ¿no? Que de que estás en la calle y tienes miedo de que te van a asaltar, ¿no? Ajá, y eso funciona también a nivel físico de una manera de que el campo electromagnético. El campo electromagnético es algo que está comprobado científicamente, que va emanado desde la parte del corazón. El corazón. Y el corazón ¿Emana? emana un O campo- emite. o emana un campo electromagnético que abarca un radar de 3 metros. Sí. Que es como, Que es el también aura. podrían llamarlo, exactamente, ay, me robaste las palabras. El aura, justamente. Exacto. Entonces, esa misma aura o ese mismo campo electromagnético es el que te hace atraer o rechazar. repeler. Resonar. Exacto. O rechazar las cosas que no quieres, ¿no? Pero si tú estás pensando, por ejemplo, me van a asaltar, pues es muy probable que tú vayas por la calle y puedas ir con un amigo y a lo mejor tu amigo no piensa eso y tú sí. Y van los dos caminando por la calle y los asaltan y Sí. solamente te roban las cosas a ti y a tu amigo no, ¿no? Y aquí entra mucho la parte del miedo y porque obviamente también tiene su utilidad, ¿no? O sea, está bien estar pendiente de que no te puedan asaltar, porque es una realidad. O sea, no puedes negar que te pueden asaltar, pero si estás todo el tiempo Pensando en eso. pensando en eso y teniendo miedo, o sea, una cosa es Claro, estar claro. alerta y otra cosa es estar pues miedoso, ¿no? O sea, estar ahí como Mira, sintiéndote es- víctima del mundo, güey. Es algo que te Exactamente. explicaba de las probabilidades. La- Y esto viene como en una onda de, a lo mejor un poco más científica, matemática, etcétera. Las probabilidades. ¿Te acuerdas cuando te explicaba de cuando tú tienes una idea de algo, por ejemplo, de un accidente? Las probabilidades de que tengas un accidente dependen de, en primera, por ejemplo, tus pensamientos. Pero también depende de la gente con la que te juntas, depende de... O sea, El estilo de vida que llevas. exacto, eso va sumando a que te pase algo, Claro, ¿no? O sea, que las posibilidades aumenten, porque mira, digo que las probabilidades aumenten, porque Las- yo creo que ajá. el mundo está lleno de posibilidades, o sea, el universo es un Para mar mí- de posibilidades, pero la probabilidad es lo que puede aumentar o disminuir, ¿no? sí, sí, sí. Para mí posibilidades creo que está mal dicho, porque todo... Es Todo es posible. 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 Yo también creo Todo lo es mismo, posible. todo es posible. O sea, Digo, no, hay, y- no hay cosas imposibles. Es como si dijéramos el día de hoy. Es imposible que Una nave que- extraterrestre llegue y se estacione aquí o frente a que nosotros. un piano nos caiga, ¿no? O que un piano nos caiga ahorita, ¿no? Dirías, Sí. es imposible que un piano nos caiga ahorita. Capaz que una avioneta trae un piano y se le cae. Exactamente. Exactamente. Exactamente, pero ¿cuáles son las probabilidades, no? O sea, Exacto. sí existe la probabilidad. Y aquí es donde entra la parte de que a lo mejor ni siquiera estás pensando en que te van a asaltar, pero probablemente lo necesitas vivir para aprender que te pueden asaltar, güey. Claro. O sea, O sabes que también puede ser la parte de que llevas una culpa tan grande que dices, es que sabes me qué? merezco que me- merezco que me asalten porque yo no merezco tener todas estas cosas. Porque Sí. eso es algo también a que nos pasa mucho a los Sí. humanos. Incon- Tenemos esta inconscientemente. parte- inconscientemente tenemos esta parte de que el sentido del no merecimiento, ¿no? no, Merezco esto. Oye, o a la inversa, que seas un cabrón que piense que lo merece todo y que el mundo le debe la vida a él y necesites que te pase algo para que entiendas que tú no eres el centro del mundo. También, o sea, es que al final sí, de es que cuentas- todas son posibilidades que Exacto, y el universo hay actúa miles de la- circunstancias posibles que pueden hacer que la misma circunstancia te pase. O sea, Sí. un asalto, ¿no? O sea, puede ser que tú lo traigas porque pensabas que tenías miedo, o puede ser que lo traigas porque ni siquiera pensabas que eso te podía pasar y necesitabas que te pase para... para aprender algo. Para Ajá. saber que Para es saber real, que ¿no? tenía que Que pasar. es posible. Al final de cuentas, todos los eventos que pasan a nuestro alrededor pasan por algo. O sea, Sí. Sí. para Por- algo. Cada quien tiene su razón por la cual le pasa, ¿no? Exacto. Sí, Por ejemplo, sí. una amiga me platicaba, es que, ¿por qué me asaltan tanto a mí, no? O sea, yo le decía, bueno, si es una vez, pues tal vez pues, fue algo
aleatorio, ¿no? Pero si te está pasando tan consecuentemente, pregúntate por qué está pasando, ¿no? Es lo mismo, por ejemplo, mis amigas, cuando me dicen, ay, es que todos los hombres son iguales. Digo, no, o sea, no todos los hombres son iguales. Estás atrayendo el Tú mismo estás tipo de atrayendo güeyes. el mismo Tipo, estereotipo, arquetipo, o... Porque tú lo sigues buscando. Porque tú estás buscando eso. Sí. O sea, entonces Inconscientemente, inconscientemente. ¿no? No has aprendido. Exactamente. Y ese Todo es el- eso. Entonces, tú inconscientemente, esto es justamente la parte que les digo de, tenemos tanto poder que no nos damos cuenta de Sí. cómo atraemos las cosas, pero en ese atraer las cosas lo ocupamos en nuestra contra, ¿no? Que atraemos lo que no nos conviene más que lo que nos conviene. Pero si nos diéramos cuenta que tenemos este gran poder y que lo podemos ocupar a nuestro favor, lo haríamos de una manera diferente, ¿no? Pero Sí. esto es lo difícil. Vivir conscientemente, ¿no? O sea, Vivir conscientemente de es tus lo pensamientos, o sea, vivir... Ahora sí que de pensamiento, palabra, obra y omisión. exacto, Sí. ir por la No, calle pero- estando consciente de lo que estás pensando. Pero más pensamiento. Más pensamiento, porque de pensamiento surge todo, Sí. ¿sabes? O sea, de Todo es mente, pensamiento, todo es todo. mentalismo. todo es mente. O sea, Todo es igual que Kybalión. Kybalión, todo es Exactamente. mente, todo A es huevo. mente. O sea, todo es mente y todo Jean-Pierre empieza... Jean-Pierre Garnier dice, porque habla de Jesus, dice que él decía que no le desees, o sea, es como no le hagas eso a tu prójimo que no desees para ti mismo, ¿no? Ujú. Pero dice, aquí hay algo más profundo, es más bien no pienses, porque viene del pensamiento, no pienses en aquello que no deseas a Para tu ti prójimo mismo. para ti mismo. Sí, Porque tú puedes decir, ok, mi vecino, o sea, estás, no sé, algo te hizo y te encabronas con tu vecino y le deseas todo el peor el mal de peor todos, mal de ¿no? todos, pero no le haces nada, solamente lo piensas. Y dices, bueno, pues no le estoy haciendo Pero nada. ese pensamiento al final de cuentas emite una frecuencia, una vibración. Y esa frecuencia de vibración yo creo que se emite como un... ¿Cómo se llaman esos que regresan a ti? ¿Boomerang? Boomerang. Es un efecto boomerang en el que tú emites el pensamiento y se va como un boomerang que al final de cuentas va a regresar a ti. Digo, yo soy de la Sí. idea que no tienes por qué quedarte con las cosas. O sea, si tu vecino te hizo algo, yo creo que tú tienes todo el derecho de defender, de decirle, Claro, oye, no o chingues, sea, güey. No, es- sí, pero Pero mira, Ana, a yo lo creo que entender tus emociones, ¿no? Pero Antes- sí, a lo que voy y más importante porque no tenemos o sea, el punto es que no siempre tenemos controles de las emociones y de los pensamientos. Sí, y tú no lo razonas de esa manera. En el libro de Secretos de una mente millonaria, se lo recomiendo, habla justamente de esto que estás mencionando, Davis. O sea, dice, por ejemplo, a veces tenemos una mentalidad de pobreza que no nos damos cuenta, ¿no? Oye, O sea, déjame hacer una observación rápido. Es que ahorita que dijiste el libro de secretos de una mente millonaria está chido porque aceptas perspectivas de todo tipo, ¿no? O sea, a veces Ajá. en un libro que ni siquiera es de esoterismo, de ocultismo, Puedes encuentras encontrar cosas, ¿no? Claro, cosas de, claro, que- sí. de gente que exactamente. desde otra perspectiva aprende, bueno, sigue diciendo. Sí. Sí, al final de cuentas siempre son perspectivas diferentes y yo creo que el Y objetivo todas del- aportan. Y Yo, se el conectan. objetivo- yo creo que al final de cuentas el objetivo de la condición humana es justamente tener el mayor número de perspectivas que te hagan entender las cosas desde otra visión, ¿no? Porque a veces cuando estamos cerrados en nuestra mente solo lo vemos desde una perspectiva Sí. y no nos damos cuenta que a lo mejor hay otras 359 perspectivas que te pueden aportar. te pueden aportar y que lo puedes ver de así de, ay, ¿por qué no lo vi desde esta manera? Claro. No era diferente, ¿no? Bueno, en este libro justamente tocan ese tema y hablan de la parte de que, por ejemplo, cómo es como tú ves a una persona cuando tiene varo, ¿no? Por ejemplo, estás en un alto, ¿no? Te detienes y ves a una persona en un Porsche, un señor con una chavita, ¿no? Y dices, ay, este señor, pues seguramente ha de estar en algo ilegal, en un narco, seguramente, y mira, trae una chavita, seguramente la está comprando por el dinero, ¿sabes? Entonces ya tú le estás dando una perspectiva negativa a la parte del dinero, ¿no? Sí. Ajá. Ya le estás enfocando desde la parte de que, tengo Lo que estás, hacer lo algo estás malo. rechazando. Lo está rechazando, o sea, ya desde ahí lo está rechazando. Porque a lo mejor en el Sí. fondo no te sientes merecedor, ¿no? Exactamente. Sí. Acabas de dar como En el todo, clavo. todo en el clavo, ¿no? Porque Sí. al final de cuentas no te sientes merecedor y dices, como yo no soy merecedor, Y encuentras, nadie más es merecedor. encuentras excusas para... Sí. Exactamente, Para que entonces- otros tampoco lo merezcan, ¿no? Así como, Exactamente. seguro hizo algo malo para que tenerlo. lo mereciera. Entonces, Sí. como alguien tuvo que hacer algo malo, pues yo lo rechazo porque yo no puedo hacer algo malo, ¿no? Claro. Y desde ahí ya te estás apartando de una cosa... Te que empiezas a segregar, te empiezas a Exacto, separar de ser merecedor, como dices, ¿no? sí. Sí, Claro. sí, totalmente. Entonces, o sea, al final de cuentas, pues todo está interconectado y nos damos cuenta que al final de cuentas todo tiene un mensaje, pero también es como tú recibas el mensaje, Sí. ¿Cómo lo interpretas, cómo lo no? interpretes. Cada quien lo interpreta desde su historia personal, desde lo que ha vivido y desde lo que necesita
para seguir Experiencia. su proceso. proceso. Su proceso. Y bueno, con eso terminamos el podcast del día de hoy y agradecemos a María por estar aquí compartiendo su experiencia y pues su sabiduría. que Una me nueva encanta. miembro del elenco de Anagnórisis. Muy bienvenida seas, porque estuvo muy chido este episodio y aportaste muy buenas ideas. No, Te- hombre. Y te vamos yo- a seguir invitando. Claro, claro. No, hombre, porque muchas gracias a ustedes. La verdad es hay que yo mucho que escucho aportar. mucho su podcast. La verdad es que me gusta mucho. O sea, creo que son chavos que tienen una conciencia súper expandida. Como que a veces es muy difícil encontrar como ese tipo de personas y hablar como ese tipo de temas tan Tan- abiertamente y tan como amigos. Y tan fácil, ¿no? Y tan Aquí. fácilmente, Sí, porque sí, la sí. verdad es que no son temas que se pueden hablar tan fácilmente. No, pero Con la ¿sabes? cualquiera, gente, la ¿no? gente se Y que enoja, ¿no? o de repente sí dicen, ¿qué pedo que está loca? Sí, está sí, loca. exacto, güey. O se enojan, o Welcome así. to the club. Entonces está padre como que de repente por pues tener este espacio para poder entablar ese tipo de conversaciones Y expresarte. y expresarte así sí, libremente, ¿no? O sea, como Y es. ser. Y ser tú. Y compartirlo, ¿no? libremente. Porque eso le puede Y servir a otras compartirlo. personas. Exactamente, porque sabes, o sea, yo es lo que luego pienso, digo, no manches, o sea, si yo hubiera escuchado a lo mejor un podcast a los 15 años así, puta, o sea, a lo mejor mi Sí. mundo hubiera sido muy diferente hoy en día. Agradezco como es, la verdad es que agradezco como han sido mis tiempos, pero al final de cuentas, si tú puedes aportar algo a alguien que le puede generar una semilla o que puede ser un cambio para otra persona, es como lo más grandioso que puede existir sobre Sí, tu vida, ¿no? Por pequeño que sea Por el pequeño que mensaje. sea, exacto. Sí, mira, si mi mensaje le llegó a una persona, puta, yo soy la más feliz, ¿no? Sí, Sí, claro, sí. claro. Porque todos tenemos la oportunidad. O sea, yo creo que el cambio es la única permanente que existe en nuestras vidas. Claro. Y el cambio es algo que a lo que tenemos que sentirnos como cómodos. Sí, hay que abrazarlo. Hay Sí, que sí. aprender a abrazarlo y a veces como que nos cuesta porque no nos enseñan, ¿no? O sea, Sí, nos aferramos a. nos aferramos a seguir en la normalidad, ¿no? Pero el cambio es algo muy bonito. Sí, sí, sí. Entonces, de repente escuchar como palabras de otras personas es lo chido. Cambiar el chip Cambiar de el lo chip. estático al cambio. Aunque te echen de loco, ¿no? Como dije en algún momento de este podcast, si te están tachando de loco es porque vas bien. Claro.